Bien, compañeras, pues continuamos con el punto 1.4, que es el último de los primeros temas de nuestro primer mes, y es el tema imágenes de la iglesia. Objetivo: conocer y comprender las imágenes con las que se representa la iglesia, para así entenderla y amarla en toda su plenitud. Otras imágenes de la iglesia. Jesús, al predicar, utilizaba abundantes imágenes para hablar de la iglesia. Sus discursos estaban llenos de ellas y utilizaba ejemplos de la vida cotidiana para que la gente comprendiera sus palabras. Cuando Jesús habla de la iglesia, la llama redil y rebaño. Juan 10, del 1 al 10. Casa en la que Jesús es la piedra angular. Mateo 21, 42. Una red echada en el mar. Mateo 13, 47, 52. Y una viña, Mateo 21, 33, 43. Bien. Y nos vienen, en los numerales del Catecismo de la Iglesia, también nos vienen desde el punto 753 al 757, que nos da un poquito de más entendimiento de lo que son las imágenes en la Iglesia. En las escrituras y la tradición se emplean 4 imágenes principales de la Iglesia. Una de ellas es el cuerpo místico de Cristo. Otra es la esposa de Cristo, la familia de Dios y el pueblo de Dios. De modo misterioso, pero real, también estamos unidos a Él, en la manera en que están relacionadas las partes de un cuerpo con la cabeza o con la mente. La cabeza dirige el cuerpo. Esta es una imagen adecuada para el papel de Cristo en la iglesia. Bien, seguimos. Dice, San Pablo utiliza la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo para describir la relación íntima entre Cristo y la iglesia. Cuando Saulo iba camino de Damasco para perseguir a los cristianos, el Señor le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 9:4. Jesús habla de la iglesia y de él como si fueran una misma cosa. Esta imagen indica que la iglesia no es simplemente un grupo de personas reunidas en torno a Cristo, sino un pueblo unido con Él y en Él. Esta realidad está manifestada plenamente en nuestra recepción del cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. Como dice el Catecismo desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre pertenece en mí y yo en él. Esto es del numeral 787 del Catecismo. Por el sacramento de la Eucaristía, los fieles están unidos en el cuerpo místico de Cristo, es decir, en comunión con el prójimo a través de la comunión con Cristo. Ya están aquí presentes los sacramentos. ¿Qué significa el término cuerpo místico? De un modo misterioso pero real, también estamos unidos a Él en la manera en que están relacionadas las partes de un cuerpo con la cabeza. Por eso San Pablo se refiere a Cristo como la cabeza del cuerpo místico. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y esta es una cita de Colosenses de las cartas de San Pablo. La cabeza dirige el cuerpo. Esta es una imagen adecuada para el papel de Cristo en la iglesia. Como dice el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, con la grandeza de su poder domina a los fieles, con la grandeza de su poder domina los cielos y la tierra, y con su eminente perfección y acción llena con las riquezas de su gloria todo el cuerpo. Aquí les traigo las hojitas que siempre les damos como para ampliar un poquito, dice
Lumen Gentium 7. El Hijo de Dios, en la naturaleza unida, sí remitió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Y a sus hermanos congregados entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. Los fieles tienen diversas funciones en la iglesia, al igual que tienen funciones diferentes en las distintas partes del cuerpo. El Espíritu Santo actúa en el cuerpo místico de Cristo, como actúa el alma en el cuerpo humano, dándole vida, unificándolo y moviéndolo. Sabemos esto perfectamente, ¿verdad? Que no nomás somos cuerpo. La vida de Cristo se comunica a los fieles por medio de los sacramentos. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los 3 sacramentos de iniciación cristiana que incorporan a los fieles al cuerpo de Cristo. Esto lo vimos en el año pasado, vimos todo lo que concernía a los sacramentos, ¿verdad? Vimos los 7 sacramentos, específicamente de uno por uno. Entonces ya saben también toda la función, todo lo que es la materia y la forma, y saben también las gracias que se reciben en cada sacramento. Y si no, pues si se nos olvidaron, pues lo podemos volver a retomar, ¿verdad? En nuestro manual anterior, pues sabemos que mes con mes estuvimos viendo cada sacramento y lo vimos también muy amplio. Dice, la iglesia como esposa de Cristo. Desde los tiempos de los apóstoles, los cristianos han utilizado la palabra ella al referirse a la iglesia. Esto es debido a la relación de la iglesia con Jesucristo, que se describe en términos de matrimonio. La iglesia es la esposa de Cristo, al igual que se utilizan pronombres femeninos para describir a las esposas. También lo hacemos para describir a las esposas que Jesucristo ha tomado para sí mismo. Cristo, la imagen de la iglesia como la esposa de Cristo utiliza la relación entre el esposo y la esposa para revelar la comunión de Cristo y su iglesia. Aquí vemos como una unión Cristo e iglesia. Bien, dice, por su gran amor, Cristo dio su vida por su amada esposa, incluso la hace perfectamente hermosa. Hace esto a través del bautismo, el baño de agua, que la hace resplandeciente sin mancha ni arruga. El consejo de San Pablo a los maridos de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia nos ayuda a ver más claramente la imagen de la iglesia como esposa. Así deben los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Efesios 5:27. San Pablo, citando el Génesis, dice que Cristo siente por su iglesia lo mismo que un esposo siente por su esposa. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este. Me refiero a Cristo y a la iglesia. Efesios 5:31, que ya se los había leído. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, estoy leyendo la Biblia, y se unirá a su mujer y a los dos se harán una carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Estoy leyendo de las guías, de las copias de su manual, todo viene aquí. Bien. En la interpretación de este pasaje del Antiguo Testamento a la luz de la doctrina de Cristo, San Pablo reconoce que es específicamente como esposa de Cristo, como la iglesia se hace una sola carne con él y por lo tanto es verdaderamente su cuerpo. Cristo ama a la iglesia como se ama a sí mismo. Él alimenta y cuida a su esposa.
Por lo tanto, la imagen de la iglesia como la esposa de Cristo utiliza la relación entre el esposo y la esposa para revelar la comunión de Cristo y de su iglesia. Pone de relieve la iniciativa de Cristo de salvar y santificar a la humanidad para hacernos dignos de su amor. Pues nos ha amado tanto Dios, ¿verdad? Que nos siga dando todo para salvarnos, para nuestra salvación por medio de su Hijo. Continuamos. La iglesia como familia de Dios. Aquí nos dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para unir a hombres y mujeres en el seno de su familia. La imagen de la iglesia como familia de Dios utiliza las relaciones de una familia humana para resaltar la comunicación fraterna entre Cristo y los cristianos. Dios es nuestro Padre común, la iglesia es nuestra madre y nosotros somos hijos de Dios con Jesucristo nuestro hermano. Pues no estamos solos, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro Padre y nuestra Madre espiritual, ya sabemos que es la Santísima Virgen María. En el Catecismo, en el numeral que dice 2233, dice, convertirse en un discípulo de Cristo es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios y a vivir en conformidad con su forma de vida. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:49. La paternidad de Dios no es simplemente una metáfora. Cristo ha revelado que Dios es un Padre eterno y perfecto. Nuestro Abba, que significa Padre, o incluso más cercano, Papá, que no es comparable con el mejor de los padres terrenales. En el antiguo Israel, el pueblo se dividía en 12 tribus, cada uno descendiente de uno de los 12 hijos de Jacob. Ya sabemos que también se llamaba Israel. Cristo mismo pertenecía a esta familia, la nación de Israel y descendiente de la tribu de Judá. Su gran familia más extensa estaba tan estrechamente conectada que Jesús, cuando tenía 12 años, podía desaparecer un día entero sin que María y José se preocuparan por él, asumiendo que estaría en un lugar seguro en la gran caravana de la familia que regresaba a casa después de la fiesta de Pascua en Jerusalén. Cristo habló de Dios no solo como Él, Dios de nuestros padres o el Dios del pueblo judío, sino como el Padre universal. La familia de Dios trasciende todas las nacionalidades, tribus y divisiones familiares. Está libre de distinciones de clase, todas las personas son hermanos y hermanos en Cristo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre hombre y mujer, ya que todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. En el mundo antiguo, eso fue sin duda un concepto revolucionario. El Hijo de Dios se hizo hombre para unir a hombres y mujeres en el seno de su familia. Cristo describió nuestra adopción en la iglesia como nacer de nuevo. En Juan 3:3 habló de nuestro vínculo con Dios como una nueva alianza. Habló de nuestro destino final como un banquete de bodas. El nacimiento, la alianza y el matrimonio comparten una misma cosa. Incorporan a un individuo en el seno de una familia. En este caso, a una familia sobrenatural, la familia de Dios, la Iglesia Católica. Por lo tanto, la imagen de la Iglesia como familia de Dios utiliza las relaciones de una familia humana para resaltar la comunión fraterna entre Cristo y los cristianos. Destaca que Dios es nuestro Padre común, la Iglesia es nuestra Madre, y nosotros somos hijos de Dios con Jesucristo, nuestro hermano. Esto es la parte final de lo que habíamos leído. Bien, pues aquí nos habla claramente de lo que Dios Padre nos ha dado, nos ha enriquecido mucho en lo espiritual porque sabemos que si nos adherimos a la forma de Jesús, nos adherimos a todas las acciones de Jesús, aunque sea en una milésima parte, pues vamos a tener mucho. Quisiéramos adherirnos a Él completamente, ¿verdad? Y que Él fuera nuestro timón de nuestro coche que nos guiara. Pero sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr, ¿verdad? Entonces hay que echarle las ganas.
Iglesia como pueblo de Dios. La iglesia fue prefigurada en el pueblo de Israel. La iglesia en la tierra se llama iglesia peregrina porque sus miembros están en busca de la nueva Jerusalén o cielo. La decisión de Dios de formar un pueblo para sí refleja la naturaleza social del hombre dada por Dios. La persona humana vive y actúa siempre en relación con los demás. Estamos hechos para vivir en comunidad. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? No podemos estar aislados y aparte que el hombre es un ser social. Bien, aquí en el Concilio Vaticano II destacó en encíclica que nos está marcando la Lumen Gentium 9, dice, así como el pueblo de Israel peregrinando por el desierto se le designa ya como iglesia, así el nuevo Israel que camina en el tiempo presente y busca la ciudad futura y perenne, también es designado como iglesia de Cristo. Nos hace una prefiguración desde el pueblo de Israel. Acuérdense que Dios siempre ha llamado a comunidad desde el tiempo de Abraham. Todo lo que le prometió a Abraham, su descendencia, pues siempre fue un pueblo, ¿verdad? Y desde ahí ya empieza a surgir la iglesia. Bien. Entonces, continuamos. Aquí les traigo también yo otro apartadito de la Lumen Gentium 13. Dice, para este envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero de todo, para que sea maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto finalmente envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador, quien es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de asociación y unidad en la doctrina de los apóstoles, en mutua unión en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Entonces aquí nos está diciendo pues cuál fue el fin que Dios nos envió a su Hijo, ¿verdad? De a tiro nada. Dice, para que sea maestro, rey y sacerdote de todos y cabeza del pueblo nuevo. Llevamos un buen compromiso. Mensaje del tema. Porque la iglesia es un misterio que no puede explicarse ni entenderse completamente, las imágenes son útiles para describir algunas de sus características. La iglesia es la fuente de la gracia establecida por Cristo para el mundo, el signo de comunión entre Dios y la humanidad, el cuerpo místico de Cristo, la familia de Dios, y cualquiera de los nombres e imágenes utilizados en la escritura y la tradición expresan su esencia y función. Bien, seguimos con la acción y proyección de vida. Esta es nuestra tarea. Esta semana procuraremos reflexionar sobre si en el cuerpo místico de Cristo existe una función para ti. Nosotros, recuérdense que por el bautizo, nosotros ya estamos incorporados al cuerpo místico de Cristo. Entonces tenemos que caminar todos en la misma unidad, pues para no perdernos. Eso es lo que quiere la iglesia, que estemos todos en unidad, y también nos recomienda qué tenemos que hacer para estar en esto. Y si estás dispuesta a realizarla, le permites al Espíritu Santo actuar en ti. Una de las principales tareas de la iglesia es la de evangelizar. Eso es algo que todos podemos hacer, empezando por nuestros hijos y encomendándonos al Espíritu Santo para que nos guíe a cumplir la voluntad de Dios. Esa es nuestra tarea, compañeras. Hay que echarle ganas, vamos iniciando. Hay que dejar fluir al Espíritu Santo, como dijo hoy en su homilía el sacerdote que escuché en la misa cuando venía acá. Si nosotros les abrimos el corazón al Espíritu Santo, vamos a ser dóciles a Él. Él va a ser el que nos guíe. Y eso es lo que quiere la iglesia para poder llevar la palabra a través de nosotros. Entonces, nosotros somos esos portadores, como dice aquí, evangelizar. Gracias por su atención. Y recuerden que les dije en el tema anterior que vamos a estar aquí por medio de ASPA, que el Benito les va a pasar el chat. Me parece que es el de las coordinadoras. Ya les avisarán y ahí van a estar sus dudas, sus preguntas y algo pues referente sobre todo a los temas al inicio, a lo que tengan ustedes dudas de sus manuales, porque los manuales vienen muy completos y los vieron muy actualizados con las citas del Papa Francisco, sus cartas apostólicas y documentos de la Iglesia. Bien, pues gracias. Nos vemos si Dios quiere el próximo mes.
¿Era?